Mi nombre es Craig Evans. Soy profesor distinguido Payson del Nuevo Testamento en el Acadia Divinity College en la Acadia University de Wolfville, Nueva Escocia, al este de Canadá. Mi área de especialización es la historicidad de Jesús y de los Evangelios del Nuevo Testamento. Por supuesto, este área de estudio me ha llevado a la crítica textual, el estudio de manuscritos antiguos, la arqueología, el estudio de los rollos del Mar Muerto y otros escritos antiguos judíos y rabínicos. En este curso veremos los manuscritos del Nuevo Testamento, en particular los relacionados con los Evangelios. Vamos a hacernos la pregunta: ¿podemos confiar en los manuscritos del Nuevo Testamento? Iremos abordando una serie de preguntas en este curso. ¿Qué tan cerca de los hagiógrafos o de los originales podemos ir? Es decir, ¿a cuánto tiempo atrás nos lleva la evidencia? Los originales fueron escritos en el primer siglo. ¿Cuántos años tienen nuestras primeras copias? Por supuesto, hay una segunda pregunta muy importante, y es decir, ¿cuán tan buenos fueron los primeros escribas? ¿Fueron competentes o fueron negligentes y descuidados? Me refiero a los escribas que no solo escribieron los originales, sino también a los que hicieron las primeras copias en el primer, segundo siglo y posteriormente. Una tercera pregunta será: ¿cuántos manuscritos hubo? Podríamos pensar que esto es extraño. Hay después de todo 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿No había 27 manuscritos? Creo que encontrarán la respuesta a esta pregunta muy sorprendente, muy interesante y muy alentadora. Luego tenemos una última pregunta que debemos abordar, y es: ¿durante cuánto tiempo circularon los manuscritos? ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Cuál fue su longevidad antes de ser descartados o destruidos? Creo que esta pregunta le parecerá interesante y la respuesta muy sorprendente. Espero tenerle conmigo y espero pasar por esta conferencia y hablar sobre estas preguntas tan intrigantes. ¿Hasta dónde nos lleva la evidencia del manuscrito? Tenemos alrededor de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento griego. Esto quiere decir que son previos a la imprenta de Gutenberg, previos al primer Nuevo Testamento griego, producido por Erasmo en el 1516. Claro que la mayoría de estos 5.800 provienen de la Edad Media. Solo unos cientos pertenecen realmente a los años más antiguos. De hecho, contamos con 4 docenas de manuscritos. La mayoría de estos están incompletos, por supuesto, o son pequeños fragmentos, que datan del año 300 después de Cristo o antes. Para nuestros fines, estos son los manuscritos más importantes. Si datan de los años 200 hasta los 300, significa que están formados 200 años después, más o menos, de los escritos originales del Nuevo Testamento. Y los escritos originales se escribieron, pensamos, en la segunda mitad del siglo I. Puede que 1 o 2 se hayan escrito a principios del siglo II. Eso es un preámbulo, la evidencia de los manuscritos. Tenemos 2 o 3 manuscritos, quizás 4, que se remontan al siglo II. Uno de ellos es el P52, y es un fragmento de Juan 18. Algunos lo datan tan temprano como del año 120 o 130, y la mayoría piensa que es probable que tenga una fecha de alrededor del 140. Otro es el P64. Este se remonta quizás al 170 180 aproximadamente. En otras palabras, es de última parte del siglo II. Solo proporciona algunas palabras y frases de Mateo 26. Incluso podemos tener un fragmento que aún no se ha publicado y aún no se ha resuelto, pero que es un fragmento del Evangelio de Marcos que podría fecharse a finales del primer siglo, tal vez incluso hasta los años 80 después de Cristo. Esto es bastante sorprendente. No es un mal registro, y lo vamos a analizar con mayor detalle en las conferencias que vienen. La otra pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es la calidad de estos manuscritos? Después de todo, una cosa es decir, está bien, tenemos algunos fragmentos muy antiguos que podemos datar dentro de los 150 años aproximadamente de los originales, pero ¿cuán buenos son estas copias, estos fragmentos? En realidad, al mirarlas, vemos que están perfectamente copiados por manos profesionales,
No están descuidadas, no son ilegibles, no están llenas de faltas de ortografía, errores gramaticales u otro tipo de error. En general, están muy bien hechas. Descubrimos que hay un acuerdo textual con las copias mejor conservadas de tiempos posteriores. En otras palabras, estas copias tempranas no parecen ser excéntricas o radicalmente diferentes de alguna manera textualmente de la tradición textual convencional, que llegó a estar bien conservada y dominar en la Edad Media, y tenemos todas las razones para creer que los primeros textos y los primeros manuscritos reflejan una tradición textual estabilizada. El examen de los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento demuestra que son de calidad y muestra que se comparan muy bien con otros manuscritos de la tradición clásica no cristiana, en griego y en latín, y haremos alguna comparación con los manuscritos de estas tradiciones más adelante en este curso.